Hola estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a explicar en esta parte de la derivada lo que es la regla de la cadena o la derivada de una función compuesta. Bueno, una función compuesta es una función compuesta por dos funciones, ¿sí? En este caso f de x y g de x. Recuerden que la función compuesta nosotros la tratábamos como esto, o sea que f de g de x, una función dentro de otra. En este caso, en el ejemplo, miren, tenemos una función compuesta. ¿Cuáles son las dos funciones? La primera función, la que está dentro, que en este caso vendría siendo g de x, es 3x más 1. Y la función que está afuera, o sea, la externa, la f, es este x al cuadrado, que nosotros lo colocamos pues como x al cuadrado. Si usted introduce esta función aquí, le va a quedar lo que está ahí, mire. Eso es una función compuesta, ¿ya? ¿Cómo se deriva? ¿Cómo se deriva esa función compuesta que está aquí? Dice la definición que nosotros tenemos que derivar la función externa en función de esta, o sea, eso que está aquí, por la derivada de la función interna, que es la de adentro. O sea que primero derivamos la función externa, que es esta, con respecto a esta función, y la multiplicamos por la derivada interna, que es 3x más 1. Vamos a mirar la resolución del ejemplo para que ustedes puedan comprender mejor. Veamos entonces. Vamos a derivar la función externa. ¿Qué es derivar la función externa? Derivar ese cuadrado que está ahí. O sea que me va a quedar así. Bajo el 2 como potencia, lo bajo acá, paréntesis 3x más 1 a la 1, pues me quedaría porque al 2 tengo que restarle 1, ¿cierto? Miren otra vez, baje el 2 acá, tengo que colocar la función que está ahí, y dice, en este momento voy aquí, dice que por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? Esta g, o sea, g' de x. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Pues es fácil, miren, la derivada de x es 1, 3 por 1, 3, y la derivada de 1 es 0, o sea que es 3, en ese caso. Hacemos la operación algebraica, 3 por 2, 6, por 3x más 1. Hacemos las operaciones, 6 por 3, 18, 6 por 1, 6. Esta es la derivada de esta función compuesta. Tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es muy importante porque es que la derivada de esta función nos va a servir para unos futuros ejercicios. Sí, es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta. El resultado, si se lo pueden aprender es mejor, el resultado de la derivada que vamos a encontrar ahorita de la raíz de x. Ese resultado nos va a servir para cualquier tipo de raíz. ¿Listo? Entonces miremos, aquí hay una función compuesta. ¿Por qué? Porque esta raíz, por propiedades de la potenciación, usted lo puede expresar como x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar esa derivada. Vamos a encontrar esa derivada para poderlo aplicar a una función compuesta. Lo vamos a hacer así como de la manera de una función potencia, como lo hemos venido haciendo con los otros ejercicios, sino que este se nos va a alargar un poco por la cuestión del fraccionario. ¿Listo? Entonces vamos a derivarlo. ¿Cómo me quedaría esa derivada? Miren, derivada de y. Bajo el 1 medio, así, bajo el 1 medio, por x a la 1 medio menos 1, que es lo que nosotros hacemos mentalmente para restar. En este caso lo coloco para que hagamos esa operación. ¿Sí? Entonces me queda y igual a 1 medio por 1 medio menos 1. Si usted hace esa operación rapidito, 1 medio menos 1, 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2, sobre 2 por 1, 2, 1 menos 2,
menos 1 sobre 2. Me da menos 1/2. ¿Listo? Ahí. La fracción. Bueno, vamos a acomodarla. Ese negativo tengo que quitarlo. Un exponente negativo no puede ir. ¿Cómo se quita un exponente negativo? Pues cambiándolo de lugar, ¿no? O sea que me quedaría así, miren. 1/2. Esta X está arriba, la voy a poner abajo a la 1/2. Positiva, miren. Negativa, paso positiva. Y ya voy a terminar, me queda 1 por 2 y cambio a raíz, o sea, así. Esa es la derivada de la raíz de x, ¿sí? Es muy importante que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios que tengan ese tipo de raíz cuadrada van a ser de esta forma. Por ejemplo, si a usted le dicen derive raíz de x más 1, pues si usted ya se aprende esto, no hay necesidad de que haga este proceso. Entonces usted ya dice la derivada de eso es 1 sobre 2 por la raíz de x más 1. Ya. Miren que es el mismo formato, digámoslo, ¿sí? Cualquier raíz que usted tenga y lo que tenga acá adentro. Si ya tiene otra cosa acá adentro, ya se convierte en una función compuesta. Para eso es que les explicaba. En este caso, pues como lo de adentro es 1, la derivada de x es 1, pues no afecta en nada. Pero si no, esa función ya se nos convierte en compuesta y eso es lo que voy a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces grabémonos esta parte, ¿ya? Para no alargarnos más en los ejercicios anteriores. Bueno, ahora sí miren entonces este ejemplo que yo les quería explicar. Este ejemplo ya es una función compuesta en donde la raíz es la externa y el 3x al cuadrado más 5 es la interna, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si yo quiero derivar, tengo que aplicar esto. Entonces vamos a derivar primero la externa, o sea, la raíz. La vamos a convertir entonces en esto. ¿Ya? Pero como yo les expliqué hace un momento ya, en el ejemplo anterior, que todas estas raíces cuadradas tienen el mismo formato, la misma derivada, entonces si nosotros vamos a derivar eso, colocamos 1 sobre 2 por raíz de 3x al cuadrado más 5, miren de fácil. Esto es la derivada externa de la raíz. Pero dice que multipliquemos por la interna. ¿Cuál es la derivada entonces de esta función interna 3x al cuadrado más 5? ¿Cómo es esa derivada interna? Entonces, 2 por 3, 6, x a la 1, más derivada de 5, 0. O sea que queda ahí. O sea que la derivada es 6x, porque voy a hacer una multiplicación de fracciones, sobre 2 por raíz de 3x al cuadrado más 5. Simplifico esto tan fácil y me queda 3x sobre raíz de 3x al cuadrado más 5. Y entonces tenemos la derivada de esta función compuesta. Bueno, por último, este tercer ejemplo que es un poco más complejo y más largo. Entonces, también tenemos una función compuesta y tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la función compuesta? Que eso es lo que ustedes tienen que identificar. El x a la 3, en este caso, pues hagámoslo aquí, sería x a la 3, o sea, todo lo de afuera. Y el g de x sería la fracción, miren. ¿Ya? Así, si ustedes quieren hacerlo así, entonces tenemos las dos funciones, ¿ya? Aquí nos va a pedir la derivada interna de g de x. Aquí no la va a pedir, ¿ya? Esa no la va a pedir porque es esta, miren. Nos la va a pedir lo de adentro, que derivemos lo de adentro. Pero en este caso, ¿qué nos resultó? Que esta derivada de adentro, no, usted no puede hacerla por partes. Ah, que la derivada de 2x es 2, la derivada de 1 es 0,
y que la derivada de x al cuadrado es 2x. No, esto es un cociente. ¿Ya? Ojo, esto me resultó un cociente. Por lo tanto, esa derivada interna usted debe derivarla como cociente. ¿Cómo se deriva el cociente? Pues yo lo expliqué en uno de los videos anteriores, que dice que el cociente es f de x por g de x menos f de x por g de x sobre g de x al cuadrado. ¿Sí? Eso se explicó en el video anterior. Vámonos más abajo como para que se mire. Derivada de f por g de x menos f de x por derivada de g sobre g de x al cuadrado. Eso ya lo explicamos. Entonces, hagamos la derivada de esa función, ¿no? Hagamos la derivada de esa función. Entonces, derivada de f. Derivada de f es facilita, que es 2 por 1 más 0, o sea 2, por g, que es x al cuadrado, menos derivada, en este caso, de, función f, que es 2x más 1, por derivada de f, que en este caso es 2x, sobre x a la 2 a la 2. Me quedaría entonces fácil 2x a la 2 menos 2x por 2x, 4x al cuadrado, 1 por 2x, 2x, sobre x a la 4. Entonces aquí hago lo que les decía, lo que yo siempre hago con los paréntesis: menos por más, menos, menos por más, menos. Ya. Y aplico términos semejantes. 2x a la 2 menos 4x a la 2, pues me da menos 2x a la 2 menos 2x sobre x a la 4. Y listo, esta es la derivada interna. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto fue aparte, ojo, esto encontré aquí, fue la derivada interna, les dejo ese aparte para que no confundamos las cosas. Entonces, voy a encontrar la derivada que nos concierne ahorita, la derivada compuesta. Entonces dice que derive la externa. ¿Cómo derivo la externa? Bajo el 3 por 2x más 1 sobre x a la 2 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque al 3 toca restarle 1. Entonces baja el 3 y a este le resto 1. Por la derivada interna, que ya la encontré, mírenla, que me quedó menos 2x a la 2 menos 2x sobre x a la 4. Y listo. Aquí ya, si quieren ustedes, pueden simplemente ya como poner un orden, ¿no? Que quedaría así. No, lo podemos dejar ahí. Podemos dejar ahí ya para una solución de la derivada. Ya tendríamos que destruir esto y se nos haría un poco más largo. Yo creo que ahí ya podemos dar como resultado que esta es la derivada de esta función que tenemos acá. Entonces, eso es todo en la explicación de la derivada mediante la regla de la cadena.